tal, jóvenes estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la Presa Marcos. En esta ocasión, en el ciclo 2019-1, correspondiente a la semana 7, donde vamos a estudiar los temas de cuadriláteros inscritos, inscriptibles y circunscritos. Y después, el tema de puntos notables. Empezamos. Bien, ¿qué es un cuadrilátero inscrito? Es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen a una circunferencia. En realidad, esta es una definición mucho más general. Cuando ustedes tienen una circunferencia y los vértices de cualquier polígono pertenecen a esa circunferencia, el polígono se llama inscrito. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de uno de 4 lados, de 4 vértices, estaríamos hablando de un cuadrilátero inscrito. Ahora, ¿qué ocurre? No hay mucha gracia en estudiar a los polígonos en general, ni siquiera al triángulo inscrito. Es más interesante estudiar a los cuadriláteros inscritos. Entonces, primer teorema. En todo cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué significa? Que este ángulo y su opuesto que está acá, la suma de sus medidas nos tiene que dar 180. Alfa más beta, 180 grados. Si usted dice, profe, ¿y eso por qué? Mira, aquí hay un cuadrilátero inscrito. Si esto mide alfa, este arco va a medir 2 alfa. Si este ángulo mide beta, todo este arco de aquí, todo esto que ve por acá, va a medir 2 beta. Y como estamos aquí en una circunferencia, 2 alfa más 2 beta me tiene que dar 360 grados. Simplificando, alfa más beta sería igual a 180 grados. ¿Ya está? Siguiente teorema. En todo cuadrilátero inscrito, la medida de un ángulo interior y de un ángulo exterior opuesto a él, este par de ángulos tienen las mismas medidas. Alfa igual a teta. Claro, aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Y eso por qué? Tienes un cuadrilátero, si esto mide alfa, este arco que ve por acá, mide el doble. Y este ángulo, mirando a la circunferencia, no al cuadrilátero, este ángulo se llama ex inscrito. Y hemos visto la semana pasada que la medida de este ángulo es la mitad de este arco. O sea, esto va a medir alfa. ¿Está? ¿Qué sucede acá? Las diagonales forman o determinan con los lados opuestos de un cuadrilátero inscrito ángulos de igual medida. En este caso, alfa igual a phi. Demostrar esto sí es mucho más sencillo que los anteriores. Tienes aquí un cuadrilátero, traza las diagonales. Si esto mide alfa, el arco que le corresponde mide el doble. Si esto mide 2 alfa, el ángulo que le corresponde mide la mitad, alfa. Y ya está, este par de ángulos siempre miden iguales. Ahora, hay un detalle que por sentido común me parece que ustedes deberían darse cuenta, pero por si acaso. Si este par de ángulos son suplementarios, obviamente este par también. Si este par de ángulos miden iguales, obviamente este ángulo debe medir igual con este otro. Acá también se deja sobreentendido que usted pueda afirmar que estos dos van a medir iguales, que este ángulo va a medir igual con él y que este otro ángulo va a medir igual con él. ¿Cierto? Claro, el teorema se enuncia para un par de ángulos, pero se deja entendido que para el resto se va a cumplir. Ahora, el detalle es que en la práctica es muy ridículo, sería la palabra, ver una figura así como esta y plantear todas las propiedades, todos los valores, todos los ángulos de igual medida. Eso no se hace, se escribe lo necesario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, hay muchas cosas que podemos, a partir de estos teoremas, digamos, generalizar, variar, no sé cuál sería la palabra, pero la idea es que no nos quedemos con esto. Ya, la idea es que no, ya esto, aquí termina la teoría, no, ahí no termina la teoría. Aquí hay muchas cosas por comentar. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo digo al revés? Y ese es otro tema que vamos a estudiar en los 7 minutos. ¿Qué más? ¿Cómo sé cuándo voy a usar estos teoremas?
Para ello le dejo esta sugerencia. Sugerencia. A partir de ahora va a ser común, tener una circunferencia y observar en ella 1, 2, 3 cuerdas consecutivas. ¿Qué vas a hacer si ves esto en un problema? 1, 2, 3 cuerdas consecutivas, vas a trazar la cuarta cuerda. Porque al trazar la cuarta cuerda estarías formando un cuadrilátero inscrito. Eso en el problema te va a servir. ¿Sí? Por ejemplo, esto viene una vez en examen de admisión a San Marcos. Este ángulo mide 40 grados. Este ángulo mide, por dar un valor, 140 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Ya? Bueno, no vino esos valores, pero la idea es lo que ha venido. Dices, a ver, ¿qué hago acá? Esta figura no tiene ningún nombre en especial, pero noto algo especial, ¿no? Tengo una cuerda, 2 cuerdas, 3 cuerdas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? Se debe trazar la cuarta cuerda. Se trazaría esta cuerda. Y ahora estaría atento a lo que va a ocurrir. Por ejemplo, al trazar esta cuerda, aquí se tiene un cuadrilátero inscrito. Un cuadrilátero donde si esto mide 140, el opuesto que está aquí, con eso suman 180, son suplementarios. Así que eso tiene que medir 40 grados. 40, 40, ¿cuánto va a medir este ángulo? 100 grados, qué coincidencia. Pero también debe notar que aquí se está formando un cuadrilátero inscrito. No solamente se tiene este cuadrilátero, sino también este otro. Y en ese otro cuadrilátero inscrito, este par de ángulos opuestos son suplementarios. O sea, que x más 100 grados me tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto vale x? 80 grados. Listo. Cuadrilátero inscriptible. Miren, este tema más o menos corresponde a la siguiente idea. Tener una circunferencia y dibujar dentro de ella un cuadrilátero es muy fácil. Es fácil de conseguir. Pero tener un cuadrilátero y ahora dibujar la circunferencia que pase por los vértices del cuadrilátero, eso no, pues. Quizás usted podrá dibujar una circunferencia más o menos así, pero no necesariamente va a pasar por el cuarto vértice. Entonces, al preguntarnos cuándo es posible hacer que esto ocurra, ¿sí? Eso en sí ya es hablar del tema de cuadriláteros inscriptibles, usando ya términos más formales. Nos interesa saber cuándo es posible lograr eso. Justamente cuando existe una circunferencia que pasa por los vértices de un cuadrilátero, ese cuadrilátero se llama inscriptible. Cuando es posible dibujar la circunferencia se llama inscriptible. Ahora, cuando se dice que es posible o que exista una circunferencia que pase por los vértices del cuadrilátero, quiere decir que si usted quiere lo dibuja, si quiere no lo dibuja. ¿De acuerdo? Mi intención en realidad es no dibujar la circunferencia. Ya, pero primero hay que entender qué es lo que sucede si dibujaríamos la circunferencia. Acá tenemos un cuadrilátero que decimos tiene esta propiedad, tiene esta condición. Este ángulo y su opuesto son suplementarios. Este ángulo y su opuesto son suplementarios. Alfa más beta, 180 grados. Entonces vas a poder afirmar que el cuadrilátero ABCD es inscriptible. Es posible dibujar la circunferencia. Por eso está dibujado aquí con líneas discontinuas. Si usted quiere lo dibuja, o si desea no lo dibuja. ¿Qué más? Si este ángulo mide alfa y el externo opuesto, aquí, este es el externo opuesto, miden iguales, si alfa es igual a teta, entonces el cuadrilátero ABCD resulta ser un cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Si en un cuadrilátero las diagonales forman con los lados opuestos del cuadrilátero ángulos de igual medida, o sea, si alfa es igual a phi, entonces ese cuadrilátero es inscriptible.
es inscriptible. ¿Qué significa? Que existe una circunferencia que contiene a los 4 vértices. ¿Cómo se demuestra? Me gustaría estar cara a cara con ustedes para preguntarles eso, ¿no? ¿Cuál desea que se les demuestre? Pero bueno, me imagino que esta, la intermedia, ¿ya? Este cuadrilátero ABCD inscriptible, ¿ya? O sea, tienes un cuadrilátero donde este par de ángulos tienen la misma medida. ¿Cómo demuestro que el cuadrilátero es inscriptible? Bien, vamos a suponer que no lo sea, que no existe esa circunferencia, que a la hora de dibujar la circunferencia, ella está pasando por acá más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Que como sabemos que lo es, y estamos suponiendo que no lo es, eso en algún momento nos va a llevar a una contradicción. ¿Ya? Mira, prolongamos por acá, trazamos esta línea y este ángulo, por teorema del cuadrilátero inscrito, si esto mide alfa, esto también. ¿Ya? Ahora mira, este ángulo mide alfa y eso también, ¿qué significa? Significa que estas líneas son paralelas, ¿cierto? Si miras aquí, si miras por acá, paralelas, pero si miras por aquí abajo, ¿qué está ocurriendo? Son secantes. Eso es una contradicción. ¿De dónde nace la contradicción? De suponer que esta circunferencia no pasa por este vértice. O sea, la circunferencia debe pasar por este vértice. Claro, uno diría, profe, y si pasa más adelante vas a encontrar la misma contradicción. Tiene que pasar obligadamente por ese punto. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué más? Otro aspecto en los teoremas que ya les he ido mencionando antes, desde que empezó el ciclo, es que los teoremas hay que entenderlos, ¿no? Hay que entender también una demostración, hay que saber cuándo los vamos a utilizar, hay que buscar variantes. Todas esas cosas tenemos que hacer cuando vamos a estudiar un teorema. Ya, los problemas en realidad son las variantes de los teoremas. Y si no nos preparamos desde ahora, cuando vamos a enfrentarnos a los problemas, nos va a agarrar desprevenidos, no vamos a estar preparados para ello. Por eso ahora en la teoría es cuando hay que discutir estas cosas. No todas, pero al menos las más importantes. Mira, mi sugerencia es esta, que no dibujes a la circunferencia, sino que lo digas así. Si observo que en un cuadrilátero este ángulo y su opuesto son suplementarios, entonces en ese cuadrilátero se va a verificar que este ángulo y su opuesto externo miden iguales. También se va a verificar que en ese cuadrilátero, al trazar las diagonales, este par de ángulos van a medir iguales. O también, si en un cuadrilátero se verifica este teorema, entonces se verifica esto. Y también se verifica esta relación. Y acá, si en un cuadrilátero se verifica que estos dos ángulos miden iguales, es porque se va a cumplir esta relación y también se va a cumplir esta otra. Y de ahí uno dice, profe, o sea, si tiene una de estas propiedades, tiene todas. Claro, así es. Basta que tenga una de estas y va a tener las demás propiedades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá hay una semicircunferencia, aquí está el centro. ¿Cuánto mide este ángulo? Si este arco, por dar un valor, este arco mide 40 grados. Bien. Dices, mire, profe, para empezar, puedo afirmar que este ángulo, por ángulo inscrito, mide la mitad de todo este arco. En total es 2 alfa, o sea, esto va a medir alfa. ¿Qué más? Este ángulo se llama ángulo central. Si el arco mide alfa, entonces el ángulo central mide lo mismo, mide alfa. Y aquí ocurre algo interesante. Este ángulo mide igual con él. O sea, si trazamos esta línea, que es un radio, se estaría formando un cuadrilátero donde se está verificando esta condición. Si se verifica esta condición que comenté aquí, se cumplen todas las propiedades. ¿Se da cuenta? Entonces, este es un cuadrilátero inscriptible.
formalmente diríamos, existe una circunferencia que contiene a los 4 vértices. Pero no voy a dibujar la circunferencia, lo voy a manejar bajo este punto de vista. Como se cumple esto, entonces se cumple que este ángulo mide igual con él. Esto vale X. Estos dos ángulos miden iguales. Ahora, el trazo que se hizo fue esta línea, pero este es un radio. Mide igual con él. Claro, ahí ahora estás notando un triángulo isósceles. Esto va a medir X. Y por ángulo central, esto de aquí va a medir 40 grados. Y ya está. ¿Cuánto sale X? X más 40 me da 180. Entonces el valor de X sería 70 grados. Listo. Cuadrilátero circunscrito. La definición es, un cuadrilátero se llama circunscrito cuando todos los lados son tangentes a una misma circunferencia. ¿Sí? Y el teorema asociado a estas figuras es el teorema de Poncelet, que nos dice en todo cuadrilátero inscrito, en todo cuadrilátero circunscrito, las sumas de los lados opuestos AB más CD y la otra que es BC más AD, estas sumas son iguales. ¿Listo? De hecho que usted dirá, ¿y eso, profe, cómo se demuestra? Ya, mira, la idea es esta. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Por el teorema de las tangentes, estos dos miden iguales. Estos dos también miden iguales. Estos dos también miden iguales. Y estos dos también miden iguales. Entonces, si usted plantea AB más CD, estaría diciendo A más B más C más D. AB mide A más B y CD mide C más D. Ahora note, B más C, ¿a qué es igual B más C? B más C es BC, más A más D es AD. Y ya está. La suma de esos lados opuestos son iguales. Listo. Teorema de Poncelet. Bueno, no es un cuadrilátero circunscrito, es un triángulo circunscrito a una circunferencia. Aquí se cumple el enunciado, dice, la suma de los catetos me da la hipotenusa más el doble del radio de la circunferencia inscrita. Cateto C, cateto A, hipotenusa B. O sea, A más C es igual a B más el doble de R. La suma de los catetos me da la hipotenusa más el doble del inradio. Una demostración no estaría mal. Dice por acá, cuando este ángulo mide 90, este segmento mide igual que el radio. Eso lo vimos en la clase pasada. Cuando este ángulo mide 90, este segmento con este radio miden iguales. Ahora, como todo mide C, esto mediría C menos R. Esa parte mide R, todo esto mide A, así que esto mide A menos R. Esto mide A menos R, teorema de las tangentes. Estos miden iguales, C menos R. Y esto que es la hipotenusa mide B, así que C menos R más A menos R es B. Estos dos pasan al otro miembro y te queda que A más C es igual a B más 2 veces. Y ya está. Ese es el teorema de Poncelet. Ya, ahora un detalle, una sugerencia. Si en un triángulo rectángulo tengo la circunferencia inscrita, mira lo curioso, ¿ah? Decir, aquí voy a usar el teorema de Poncelet, no es muy seguro. Pero si a mí me interesa el tamaño del radio, hay una probabilidad del 90% de que usando el teorema de Poncelet te va a ayudar, va a ser útil para resolver el problema. ¿De acuerdo? O sea, si yo no tengo el radio, si solo lo tengo así, Poncelet no tanto. Pero si tengo este radio, sí, hay una gran probabilidad de al usar el teorema de Poncelet se resuelve el problema. Puntos notables. En la tercera clase habíamos hablado de líneas notables, como medianas, alturas, bisectrices. Bien, ahora lo que vamos a hablar es de los puntos notables. Son puntos determinados por la intersección de tres líneas especiales
asociadas a un triángulo. En el primer caso tenemos al incentro. ¿Qué es el incentro? Mira, hay dos formas muy útiles. El incentro es la intersección de las bisectrices interiores de un triángulo, de las tres bisectrices interiores. O también es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. De ahí el nombre del incentro, incentro, centro de la inscrita. ¿Se da cuenta? El mismo nombre te dice qué es. Pero de las dos definiciones, por experiencia les digo, la más útil es de acuerdo a las bisectrices interiores. Aquí vamos a ver aquí vamos a ver que las dos ideas coinciden. Mira, este es el centro de la circunferencia. ¿Ya? Cuando unes el vértice con el centro, esto es una bisectriz. O sea, estos dos miden iguales. Teorema en la circunferencia. Igual acá, unes el centro con el vértice, esto es una bisectriz. El ángulo mide igual con él. Y por aquí unes el centro con el vértice, esto es una bisectriz. El centro con el vértice, esto es una bisectriz. Este ángulo mide igual con él. ¿Listo? Y ese punto se llama incentro. Y es el incentro. Y al radio de la circunferencia, usando un poco las notaciones, a esto le vamos a llamar inradio. Inradio, incentro, inradio. ¿Ya? Repito, ¿no? El incentro es la intersección de las bisectrices interiores de un triángulo y también es el centro de la circunferencia inscrita. De las dos, la más útil es la primera. ¿Sí? Excentro. Igual que, o parecido al incentro, hay dos versiones. Es el punto de la intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores y de un ángulo interior. O también es el centro de la circunferencia ex inscrita al triángulo. Las dos definiciones coinciden. Pero si usted me dice, profe, ¿y cuál más utiliza? Bueno, la primera, la que está en función a las bisectrices. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con el excentro. Esta parte es lo que le hace complicado. No he dicho intersección de bisectrices exteriores e interiores, sino de las bisectrices de dos ángulos exteriores y de un ángulo interior. Y no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Con la presencia de la circunferencia se entiende más rápido, pero como le dije, en la práctica no se usa mucho eso. Tangente acá. Usted une el centro con el vértice, esto es una bisectriz. Esto biseca este ángulo, estos dos miden iguales. Sigues por acá, centro, vértice, bisectriz, este ángulo mide igual con él. Vértice, centro. Usted sabe que esto es una bisectriz, estos dos miden iguales. Y este punto se va a llamar excentro. Es más, aquí se puede dibujar otra circunferencia ex inscrita y acá también. Entonces se hace necesario diferenciar un excentro del otro. A este le vamos a llamar excentro ex sub c, relativo al lado AB, o relativo al lado que mide C, como lo quieras decir. E sub C se llama excentro, siendo más específico relativo al lado AB. ¿De acuerdo? Y al radio de la circunferencia le vamos a llamar ex radio. R sub C, ex radio. Listo. Por ejemplo, eso fue pregunta de examen de admisión a San Marcos. Acá tienes un triángulo rectángulo. Este es el incentro. Al trazar esta línea, punto medio, este ángulo mide 45 grados. Este ángulo mide 45 grados. ¿Y cuánto mide este ángulo? Esa es la pregunta.
Bien, aquí va a aparecer de una manera natural una sugerencia importante. No porque el incentro es la intersección de las tres bisectrices interiores, tú vas a trazar las tres, eso no se hace. Se va trazando de a poco, se va analizando cuál conviene. ¿Ya? Por ejemplo, podemos unir este vértice con el triángulo ABC. El vértice B con I, como es el incentro, estos dos miden iguales y cada uno va a medir 45, 45. ¿Ya? ¿Qué más? Si se une este vértice con I, ya que es el incentro, esto es una bisectriz, estos dos ángulos miden iguales. Y mira, dos rayas, alfa, dos rayas, y esto sería un ángulo teta, digamos. Y aquí alfa, dos rayas, y este ángulo también mide teta para que la suma no dé 180 igual que acá. Así que aquí tendrías alfa, dos rayas teta, alfa, dos rayas teta. ¿Cómo son los triángulos? Congruentes. Si son congruentes, el lado opuesto a teta mide A, en el otro también mide A, por lo tanto esto mide A, y que tienes acá un triángulo rectángulo donde esta hipotenusa es el doble de este cateto. Es por eso que el valor de x es igual a 30 grados. Listo. Circuncentro. Hay muchas cosas que comentar del circuncentro. Para empezar, las definiciones. Hay dos maneras de definirla. Es el punto de intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo. O también es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. En ese caso, de las dos definiciones, la más útil es respecto a la circunferencia. Eso ayuda a entender mejor al circuncentro. Entonces decimos circuncentro, o sea, es el centro de esta circunferencia. O también, buscando la coincidencia con la definición, cuando ustedes trazan esta perpendicular, ya se sabe si es el centro perpendicular, este punto es el punto medio de ese lado. Hace lo mismo para el lado AB, traza usted esta perpendicular. Este punto es punto medio de este lado. ¿Está? Y por último haces por acá lo mismo, traza usted esta perpendicular. Ya, por aquí hacemos lo mismo, trazamos esta perpendicular. Aquí punto medio. Estos dos miden iguales con estos dos. ¿Ya está? Como le dije, la versión más útil es mirando a la circunferencia. Su mismo nombre te dice lo que pasa. Circuncentro. Centro de la circunferencia circunscrita. O se va a llamar circuncentro. Circuncentro. Y al radio de esta circunferencia le vamos a llamar circunradio. R se va a llamar circunradio. Ahora, hay unos detalles que hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo un triángulo rectángulo? Mira, si tienes un triángulo rectángulo, esta hipotenusa es el diámetro. El punto medio de la hipotenusa es el centro de la circunferencia. Y si es el centro de la circunferencia, entonces es el circuncentro del triángulo. Entonces, el circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa. ¿Qué sucede cuando el triángulo es obtusángulo? Aquí está el centro, aquí está el triángulo, y mira, cuando un triángulo es obtusángulo, como lo ve por acá, el circuncentro está en el exterior. En cambio, cuando es acutángulo, como lo ve por aquí, el circuncentro está en el interior del triángulo. Estos son detalles que nos van a ayudar a comprender mejor las cosas. Que la ubicación del circuncentro de un triángulo depende de cómo es el triángulo. Si es acutángulo, está en el interior. Si es rectángulo, está en el punto medio de la hipotenusa. Y si es obtusángulo, está en el exterior, relativo al lado más grande. ¿Está? Ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? Es el punto de intersección de las alturas de un triángulo.
¿ya? De las alturas de un triángulo. ¿Ya? Pero en realidad, siendo más específicos, el ortocentro es el punto de intersección de las alturas de un triángulo o de sus prolongaciones. Y aquí en el dibujo lo vamos a notar, mira. Si usted mira el triángulo ABC, estas son alturas, alturas y alturas. Este punto se llama ortocentro del triángulo. H se llama ortocentro. Cuando miras al triángulo ABC, lo que sucede si miras al triángulo AHC, para ese triángulo esta es una altura, esta es otra altura y esta es la tercera altura. Y las alturas, como puede notar, no se están intersectando. Lo que sí está ocurriendo es que las prolongaciones de esas alturas se intersectan en el punto B. Así que puedes decir, mirando al triángulo AHC, el punto B viene a ser el ortocentro. Muy bien. Entonces, el ortocentro es la intersección de las alturas de un triángulo o de las prolongaciones de las mismas. Y cuando un triángulo es rectángulo, usted lo va a notar aquí, siguiendo la definición. Esto es una altura, esto también es una altura y esto también. Y ellos se intersectan en el punto B. O sea, existe un triángulo donde el ortocentro es uno de los vértices del triángulo. Y eso es cierto cuando el triángulo es rectángulo. ¿Listo? Lo que queremos por ahora es que ustedes sepan qué es ortocentro, qué es circuncentro, qué es incentro. ¿De acuerdo? Que ustedes sepan que si, por ejemplo, tengo al ortocentro en un problema, no debo trazar las tres alturas de una vez. Lo debo hacer de a poco, de a poco. ¿Sí? Baricentro. El baricentro de un triángulo es el punto de intersección de las medianas del triángulo. Aquí trazamos nuestra primera mediana, la segunda mediana, y esta sería la tercera mediana. G baricentro. G baricentro. ¿Ya? Es el punto de intersección de las tres medianas. Y en todo triángulo, el baricentro determina en cada mediana dos segmentos que están en la proporción de 1 a 2. Es un teorema muy, muy importante. BG es el doble de GM, digamos, siendo este punto el punto M. Muy bien, esto es todo correspondiente a la... Muy bien, esta es toda la teoría correspondiente a la semana 7. Ahora pasamos a los problemas de este tema. Dice, en un jardín triangular representado por esta figura ABC, la ubicación de un aspersor debe equidistar de los vértices del triángulo. Listo, debe equidistar de los vértices del triángulo. La distancia del aspersor a los lados AB y BC son 4 y 3. Lo puedes ver aquí, 4 y 3. Ahí es la medida del radio de la circunferencia que describe el agua del aspersor y que pasa por A, B y C. Claro, el punto que está a igual distancia de los vértices, justo es el punto medio de la hipotenusa, porque este segmento mide igual con él e igual con él. O sea, el aspersor está ubicado aquí. Y como esta persona gira en torno a ese punto, describe aquí una circunferencia. Y nos piden cuánto mide el radio de esta circunferencia. Me parece que prácticamente el problema por sí solo ya está resuelto. ¿Por qué? Porque 4, 3, acá hay un rectángulo, esto mide 4. Y esto es el radio de la circunferencia que nos piden hallar. Entonces solo diría en el triángulo rectángulo ONB, X saldría 5. Pero quiero aclarar un poco el porqué del problema, ¿no? Más que nada es para aclarar que cuando yo tengo un triángulo, el punto que está a igual distancia de los vértices del triángulo, ese punto es el circuncentro. ¿Ya? Y cuando un triángulo es rectángulo, entonces el circuncentro está en el punto medio de la hipotenusa. ¿Ya? Eso es lo importante del problema, porque se presentó al circuncentro bajo otros términos. Recuerda que el circuncentro es la intersección de las mediatrices de los lados del triángulo o el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Sí?
Pero acá dijeron el punto que equidista de los vértices del triángulo. En otras palabras, el circuncentro. Y acá tenemos un triángulo rectángulo ABC, donde por dato el lado AC es el doble de AB, ¿sí? Y la distancia del punto de desagüe a una de las paredes, o sea, donde está ubicado el sumidero, aquí está, digamos por aquí más o menos, es raíz de 3 menos 1. ¿Cuánto es entonces AB más BC? Ya, AB más AC, AB más AC. El sumidero, dice, está a igual distancia de las 3 paredes. Bien, otra vez, es un juego de palabras. Estos 3 miden iguales. Y por dato, dice, una de esas distancias es raíz de 3 menos 1. Bien. AB más BC. Pero contábamos con este dato. AC es el doble de AB, o sea, si esto mide L, esto mide 2L. Y rápidamente se da cuenta que este ángulo mide 30 grados, por lo tanto, este triángulo es notable, donde este cateto mide L raíz de 3. Entonces, hallar AB más AC, X AB más AC, es decir, L más 2L, 3L. Hay que hallar 3L. ¿Cómo hallamos L? Para eso tenemos este dato. Un punto que está a igual distancia de los lados de un triángulo permite hacer que este punto se tome como centro y se dibuje esa circunferencia. Y tendríamos como dato el radio de esa circunferencia. ¿Qué teorema se acomoda ante estas condiciones? Claro, se acomoda para esto el teorema de Poncelet. Triángulo ABC, aplicaríamos teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema? La suma de los catetos L más L raíz cuadrada de 3 es igual a la hipotenusa más el doble del radio de esta circunferencia, que sería 2 veces raíz de 3 menos 1. Vas a restar, factorizas L y justamente te va a dar raíz de 3 menos 1 igual a 2 veces raíz de 3 menos 1. L saldría 2. Por lo tanto, lo que buscamos sería el triple de esto, o sea, 6. Clave la I, ¿no? Dice, en la figura AB igual a BC. ¿Cuánto mide el arco BD? Ya. AB mide igual con BC. ¿Cuánto mide el arco BD? ¿Cuánto mide este arco? Ya, a ver. Este problema se puede resolver de dos maneras. La primera es notar que las cuerdas miden iguales, por lo tanto los arcos también deben medir iguales. Si este arco mide alfa, esto va a medir X más alfa. Y este ángulo que mide 37 grados se llama ángulo exterior respecto de la circunferencia. Entonces diríamos por acá, el ángulo BEA es un ángulo exterior. Ángulo exterior. Es por eso que su medida, 37 grados, es igual a una semidiferencia. Este arco que mide X más alfa y el otro arco que es alfa. Se cancelan, pasan a multiplicar y X saldría 2 por 37, 74. Y esa es la respuesta, así de simple. Ahora, bajo la perspectiva de esta clase, ustedes lo podrían manejar así. 1, 2, 3 cuerdas consecutivas, trazaríamos la cuarta cuerda. Y aprovecharíamos que este es un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero donde este par de ángulos miden iguales. Teta, teta. Lo de acá también mide teta por el triángulo isósceles. Y la suma de los dos me tiene que dar todo este ángulo. Pero como esto ya mide teta, lo que queda por acá va a medir 37. Y ya está. Ya está. Entonces 37 el arco que le corresponde mide 74. Pero me parece que esta solución es mucho más corta y mucho más rápida. ¿Sí? Dice, en la figura, el arco ABC, o sea, estamos hablando de este arco, mide 160. ¿Cuánto mide el ángulo BFD? BFD, estamos hablando de este ángulo. X. Bien. La clase pasada
comentamos esto, ¿no? Si yo tengo una cuerda y tengo un arco, me conviene trazar esta cuerda. ¿Por qué? Porque por ángulo inscrito esto va a medir la mitad del arco, o sea, 80 grados. ¿Qué más? Aquí como que la forma de cómo están presentados mi incógnita y mi dato me da una idea, me insinúa algo. Aquí está X y aquí está 80 grados. ¿Cierto? Como que ese ángulo puede medir igual con él. Lo que estaríamos afirmando indirectamente es que ese cuadrilátero sería inscriptible. Así como está, de hecho no lo es. La idea es conseguir el inscriptible. Comprobar a partir de los teoremas mencionados antes que ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Cómo recordamos o reconocemos que un cuadrilátero es inscriptible? Por ejemplo, si este ángulo mide con su externo, inscriptible. Si este ángulo forma, bueno, si este par de ángulos miden iguales, también es inscriptible. Mira, en la circunferencia que ve por acá, 1, 2, 3 cuerdas consecutivas, traza la cuarta cuerda. Listo. Si al trazar esa cuerda, usted nota que esto mide alfa y el externo opuesto también mide alfa, ¿de acuerdo? Cuadrilátero inscrito, esto mide igual con él. La pregunta es ahora, ¿de qué me sirve que esto mide alfa? Ya, mientras yo voy a escribir por acá, cuadrilátero PQED, PQED, inscrito. Entonces, la medida del ángulo BQP o PQB es alfa. ¿Qué más? Mira, si esto mide alfa, este arco va a medir 2 alfa, todo este arco, hasta aquí. Y este ángulo mide alfa. En realidad es la propiedad de la cometa, de la mariposa encerrada en una circunferencia, ¿no? Este par de ángulos miden iguales. Y como este par de ángulos miden iguales, también este ángulo estaría midiendo igual con él. Y si él mide igual con él, entonces el cuadrilátero AFDP es un cuadrilátero inscriptible. Es un cuadrilátero inscriptible. Es por eso que este ángulo y el externo opuesto, X y 80, son iguales. Dice este problema, ¿no? En un triángulo isósceles ABC con base AC, o sea, el lado AB mide igual con el lado BC, la altura BH y la mediana AM se intersecan en un punto G. GM, esto mide 2,5, o sea, 5 medios, esto mide 5 medios. BGM, o sea, este ángulo mide por dato 53 grados. ¿Cuánto mide BH? ¿Ya? ¿Cuánto mide BH? ¿Cuánto mide esta altura BH? Entonces recordamos algunos detalles elementales. Como el triángulo es isósceles, la altura cae en el punto medio. Todos miden iguales. ¿Qué más? Este punto, como esta es mediana, ahora es mediana y aquí también mediana, este punto tiene un nombre. Este punto mirando al triángulo ABC se llama baricentro. ¿Y qué propiedades tiene el baricentro? Por ejemplo, es el punto donde se intersectan las tres medianas. Como ya tengo dos, uno diría, profe, trazo la tercera mediana. Puede ser, pero mira, me piden hallar BH. Si esto mide L, esto va a medir 2L. Entonces me estaría sirviendo para decir que BG es el doble de GH. O sea, BH, que es lo que nos piden, estaría midiendo 3L. Claro, ¿cómo hallamos L? Dice, este ángulo mide 53 grados. Esta hipotenusa es el doble de este otro segmento. O sea, esto va a medir 5. ¿Ya? Triángulo AHG. AHG. Triángulo AHG es un triángulo notable.
Es un triángulo notable de 53 grados, donde, por justamente el triángulo notable, el valor de L va a ser 3. Y por lo tanto, BH mediría 3 por 3, o sea, 9. Listo. Dice, en la figura, el triángulo ABC representa un trozo de cartulina, en la cual se hacen dos dobleces. Se busca que ABE coincida con AC, determinando este doblez. BC coincida con AC, determinando este doblez. Ellos se intersecan en el punto I. La distancia de C a la recta AI. La distancia de C a la recta C AI es 5 raíz de 2. O sea, usamos esta línea, CH digamos. Esto mide 5 raíz cuadrada de 2. Y C. ¿Cuánto mide IC? En realidad, el problema está algo sencillo, porque al hacer el doblez, esta línea, este ángulo con este otro miden iguales. Este ángulo con este otro ángulo miden iguales. Así que ese punto I tiene el nombre de incentro. Ya, pero al margen del nombre, concéntrese en el triángulo ABC. ABC. Incentro acá, incentro aquí. ¿Ya? 2 alfa más 2 beta igual a 90 grados. Entonces, alfa más beta sería 45 grados. Y qué bueno, repito, como aquí este es el incentro, bisectriz, bisectriz, este ángulo es alfa más beta. O sea, esto de acá mide 45 grados. Triángulo rectángulo notable de 45 grados. Triángulo rectángulo IHC. Notable de 45 grados. Por eso que X vendría a ser 5 raíz de 2 por la raíz cuadrada de 2. O sea, llegaría a medir 10. En un triángulo ABC, dice, de ortocentro H, el ángulo en B mide 110. ¿Cuánto mide el ángulo AHC? Pero H es el ortocentro. El triángulo es obtusángulo. Lo vimos en la parte teórica. Cuando un triángulo es obtusángulo, el ortocentro está en la prolongación. Bueno, el ortocentro viene a ser la intersección de las prolongaciones de las alturas. Por acá estaría el ortocentro, más o menos por acá, el punto H. Y se debe cumplir que esta línea es una altura, pues. Y esta otra línea también es una altura. Esto va a medir, entendamos, ¿no? Se pide cuánto mide el ángulo AHC, cuánto mide este ángulo. Ya está. 90 más esto me da 110, entonces esto tiene que medir 20 grados. Igual acá, este ángulo mide 20 grados, porque 90 más eso me da 110. Y para terminar el problema, en la figura AHCB, cuadrilátero cóncavo o el boomerang, como usted le quiera llamar, en esa figura 110 es igual a X más 20 grados más 20 grados. Así, X vendría a ser igual a, pasa a restar al otro miembro, sería 70 grados. Listo. P, M, N, Q, T y S son puntos de tangencia. El radio de la circunferencia inscrita en el triángulo mide 3. MN igual a PB. MN, esta línea mide igual con esta otra. BQ. ¿Cuánto mide BQ? X. Ya, aquí hay algo que de manera implícita lo vamos a manejar. Nos están hablando que en el triángulo ABC la circunferencia inscrita tiene un radio que mide 3. ¿Ya? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a utilizar el teorema de Poncelet. No necesito dibujar la circunferencia, eso estaría por acá.
Al tener el radio de esta circunferencia, me está diciendo que hay que aplicar el teorema de Poncelet. Para eso hay que conseguir los catetos y la hipotenusa. Mira, si esto mide a B, esto también mide B. Si esto mide A, esto mide A. Si esto mide X, a ver. Si esto mide L, esto va a medir L también. Ya está. Ahora aquí, repito, habría una supuesta circunferencia, pero que es esta, pero no la voy a dibujar. Simplemente voy a decir, en el triángulo ABC, voy a aplicar el teorema de Poncelet. Poncelet sería la suma de los catetos A más B más X más L, me da la hipotenusa que es B más A más L, más el doble del radio que mide 3. Ya pues, esto se va con él, esto se va con él, esta L se va con esta L, te estaría quedando que X viene a ser igual a 2 por 3. Dice, en la figura, la circunferencia cuyo radio mide 4 está inscrita en el cuadrilátero. BC mide 6, AD, CD mide 5, entonces ¿cuánto mide AD? Ya, aquí hay algo que es muy claro. Cuando tienes un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, el teorema más adecuado para esa situación es el teorema de Pitov. Pero cuando me dan el radio de la circunferencia, no es que no vaya a usar Pitov, sino que además de Pitov hay que hacer algo más. El problema no va a salir simplemente usando Pitov. Hay que hacer algo más. Por ejemplo, como queremos hallar a D, entonces está visto, ¿sí?, que necesitamos hallar el lado AB. Necesitamos hallar a D, hay que hallar a B. Para eso tenemos estos datos. Al unir este vértice con el centro, esto es una bisectriz. Al hacer lo mismo por acá, también esto es una bisectriz. O sea, esto mide 37 medios y eso de acá mide 5, esto mide 45 grados y también el otro. Ya, listo. ¿Qué más? Centro se une con el punto de tangencia, centro con el punto de tangencia. Entonces aquí el ángulo mide 90 y ya está, aquí empezamos. Decimos, como el radio mide 4, 37 medios de 1 a 3, esto mide 12. 45 grados, como aquí es 90, notable de 45, esto va a medir 4 y ya está. Entonces en el cuadrilátero ABCD aplicamos el teorema de Pitov. Teorema de Pitov. La suma de los lados opuestos x más 6 y 5 más 2 más 16 son iguales. Simplificas y x te va a salir 15. Listo. Bien, dice aquí. En un triángulo rectángulo ABC, Y es el incentro del triángulo y es el excentro relativo al lado BC. AC mide igual con IE. O sea, esta línea que es la hipotenusa mide igual con este segmento IE. ¿Cuánto mide el ángulo en A? ¿Cuánto mide este ángulo? Bien. Las cosas no están dadas al azar aquí. Bueno, en ningún problema. Aquí se nota este detalle. A, I y este punto E son colineales. ¿Por qué? Como I es el incentro, esto es una bisectriz. Como es el excentro, esto también es una bisectriz, lo cual hace que esos puntos sean colineales. Ya, otro detalle. Acá, por ser excentro, también esto es una bisectriz. Este ángulo mide igual con él. Entonces, aquí aparece un teorema que ya hemos visto en la semana 3. Este ángulo determinado por esta bisectriz del ángulo exterior, esta bisectriz del ángulo interior mide la mitad de esto. O sea, eso mide 45. Eso lo vamos a escribir acá, triángulo excentro entonces la medida del ángulo AS
45 grados. Ya, otro detalle. Entonces, como Y es el incentro, también hay que hacer algo al respecto, pues, ¿no? Se une con este punto. Esto es una bisectriz. Ellos van a medir iguales. ¿Y qué sucede acá? Digamos, teta, teta, beta, beta. 2 beta más 2 teta, 180. Beta más teta sería 90. ¿De acuerdo? O sea, este ángulo mide 90 grados, lo cual hace que el triángulo sea isósceles. Y ahí está nuestro trazo, Salvador. Como este triángulo es isósceles, al trazar la altura es una mediana BB, es una bisectriz, si estos miden iguales, pero aquí, como este ángulo mide 90, esto mide B, esto mide 2B porque mide igual con él. Entonces, en el triángulo rectángulo AQC, ¿qué está ocurriendo? AQC. La hipotenusa, estoy hablando de este triángulo, a ver, vamos a ver. Allí. La hipotenusa es el doble de ese cateto. Entonces es un triángulo notable de 30 grados. Entonces la medida del ángulo QAC, 30 grados. 30 grados, 30 grados, por lo tanto la medida del ángulo BAC es 60 grados. Esa es la respuesta. Bueno, jóvenes, para terminar con los problemas de esta semana, aquí están las claves de los problemas restantes y una sugerencia, ¿no? Sería bueno que lo intenten resolver y si hay alguna duda pueden preguntar a través del coordinador Jonathan, pero sobre todo pregunten problemas de estos, detalles sobre estos problemas, no los problemas que ya estamos resolviendo, salvo no se haya entendido alguna operación, no sé, pero me gustaría más que pregunten sobre estos problemas, ¿ya? Hasta pronto. Bien, eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente para estudiar lo que corresponde a proporcionalidad de segmentos y semejanza de triángulos. Hasta entonces.